nuestra retransmisión y a los que nos están siguiendo, pues bienvenidos. Así de que vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a atender el consejo de parte de Dios, la exhortación de parte de Dios y aprender qué es lo que Dios tiene para nosotros. Vamos abriendo nuestra Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y el título de esta predicación se llama Don Josué y su pandilla. ¿Y dónde sacó el título este título? A los que son de mi generación, más o menos, a los nuevos, a los jovencitos, a lo mejor no se acuerdan o no escucharon. Había unas caricaturas que se llamaban Don Gato y su pandilla. Bueno, hoy vamos a hablar de Josué y su pandilla. Don Josué y la pandilla de Josué. Para entenderlo, la familia de Josué. Todos pertenecemos a una pandilla, sea buena o sea mala. Y nuestra primera pandilla es nuestra familia. Y de ahí lo vamos a tomar, de ahí vamos para que vayan caminando por dónde va el mensaje. Porque pues todos somos influenciados por algo o por alguien. ¿Estamos ahí? Aconteció, versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hablemos con el Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Enséñanos, Señor, a través de este consejo, Señor, cómo ser guiadores, Señor, de tu palabra, Señor, a los que están sobre nosotros, Señor, a los que están debajo de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a influenciar en la vida de los demás, Señor, así como tú llamaste, Señor, a hombres, Señor, comunes, Señor, pero que les depositaste tu gracia, Señor, para que lideraran, Señor, para que influenciaran, Señor, para que cumplieran el propósito, Señor, por el cual tú les llamaste, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores de ella. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor, y que esta palabra, Señor, quede atesorada en los corazones de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tomen asiento. Veamos aquí, es uno de los líderes y héroes de la Biblia. Habla, sin duda, podemos hablar de Josué siendo inspirado, instruido por Moisés, como ya leímos. Todos seguimos a alguien y también hay alguien que nos sigue. Por ejemplo, al hermano mayor lo sigue el menor. Por ejemplo, más adelante, bueno, pues ya cuando llegue a ser padre, pues va a tener hijos que le siguen a él.
y todos de alguna manera u otra seguimos a alguien o nos siguen a nosotros. Nos imitan a nosotros o por simple que sea la persona. Todos influenciamos en los demás. Había un juego es un juego muy antiguo, era para los niños en el barrio, que se le conocía seguir al líder. Y lo que hacía el niño que encabezaba esa fila de niños, era de que iba haciendo pantominas, iba haciendo mímicas, y los de atrás lo iban haciendo. Y lo divertido era que el que iba enfrente pues va haciendo cosas y los de atrás le van imitando. Esto habla de ese ejemplo de que como los que están detrás de nosotros siempre nos van imitando. Y vemos como las niñas, al menos en nuestros tiempos, las niñas imitaban a las mamás con sus muñecas, ¿cierto? El niño imitaba al papá, armando y desarmando más bien los juguetes, haciéndole de mecánico tal vez, destruyendo la camionetita para ver qué es lo que tenía dentro. Eso habla de influenciar a los demás. Hay muchos hombres y mujeres que son llamados a ser líderes, a influenciar en las vidas de los demás y para que al final les imiten. Pero también hay muchos que desertaron al titubear, dejando de actuar con determinación cuando Dios los llamó a ser líderes, pero al ver los problemas, al ver la incapacidad tal vez que ellos tenían o que no estaban preparados, desertaron. Eso se llama también apostatar. Y hemos sido testigos como algunos empezaron muy bien, pero después desertaron, tal vez porque se desanimaron o tal vez vieron que no era lo que ellos esperaban y que salieron huyendo. Pero también muchos de ellos hablando de otros, abusaron del poder para satisfacer su propio ego. Por ejemplo, líderes que tal vez comenzaron muy bien con un liderazgo, tal vez de imparcialidad, tal vez de gobernar. Ha habido presidentes que, vamos a tomar un ejemplo porque es muy conocido, Fidel Castro. Él empezó esa revolución en Cuba pues por las injusticias que había en su país. Sin embargo, al verse posesionado en el poder, ya no lo quiso soltar y se volvió en un lugar de que ya no permitió, por ejemplo, ya no permitió que hubiera votación para poner a un presidente. No, ya no quiso soltar porque el poder es el poder. Y es difícil que una persona que ha llegado y que no tiene los pies sobre la tierra deje eso. Por eso es difícil a las personas que simplemente quieren satisfacer su ego, imponiéndoles leyes y mandamientos, pero que ellos no quieren seguir o respetar. Tenemos el ejemplo de un presidente de que puede decir hagan esto y él no lo hace. Por ejemplo, imagínense que yo diga, hermanos, todos tienen que traer mascarilla y yo no traigo mascarilla. Hemos visto un presidente de que no, yo no. Bueno, ¿eres inmune o qué? ¿Tienes algo diferente? No, todos en esta pandemia estamos expuestos a contagiarnos. Nadie tiene un papel firmado por Dios de que tú tienes indulgencia. No, eso no. Entonces habla de una prepotencia, o qué difícil es seguir a alguien que dice algo y no lo hace. ¿Me explico? Y aquí hablamos de terreno frágil para todos, como padres y como, en mi caso, como pastor. ¿Cuán difícil es seguir a alguien que dice pero no lo hace? Por eso seguimos a Jesús, porque Él nos dejó el mejor ejemplo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Él dice que Él es el camino, nos está indicando de que lo sigamos a Él. La Biblia nos enseña que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son de muerte. Ahora, si cualquiera de nosotros dijera, síganme a mí, síganme los buenos, pues ¿cuáles buenos? O diría, por ejemplo, o que yo diga, yo soy el camino, pues se oye hasta ridículo y hasta
herético decir eso. Pero en la boca de Jesús cobra mucho sentido. ¿Por qué? Porque nos dejó ejemplo. Y el ejemplo arrastra. El ejemplo nos impulsa a imitar, a seguir, porque estamos siendo influenciados por Jesús. Es por eso de que, por ejemplo, Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si hay algo que, bueno, entre tantos atributos de Jesús, lo que lo distinguía era su mansedumbre, su humildad, su mansedumbre, que fue como cordero llevado al matadero. No abrió su boca, habló por más de 3 años y medio instruyendo, enseñando de la palabra de Dios, pero cuando ya terminó, ya no habló lo que, ¿no? Inclusive delante de Poncio Pilato le dijo: a mí no me contestas. Y bueno, ¿por qué? Porque Él nos da ejemplo cómo debemos, a quién debemos de imitar. Él dijo: yo hago lo que he visto de mi padre, yo hago y digo lo que he oído de mi padre. Él no dijo nada más ni menos de lo que no haya sido instruido, enseñado o visto de su padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, nos habla de esa conversación que tuvo con Nicodemo. Y le dijo a Nicodemo, dijo: de lo que sabemos hablamos. ¿Es cierto? Usted no puede hablar algo de lo que no sabe. Y hoy por hoy muchos se sienten expertos en la pandemia, en complot, en conspiración. Es esto, es aquello, pero no saben, ignoran. Yo no me atrevo a decir cosas porque no es mi materia, no es mi tema. O sea, no soy ni doctor, ni especialista, ni político. No, soy un pastor que enseña de la palabra de Dios. Obviamente que debo de estar instruido en diferentes temas, pero eso a mí no me atribuye. Que es una conspiración de los chinos, que aquí, que Trump, que no. Y lo malo es de que todos nos consideramos expertos en la materia. Lo malo es de que aseguramos cosas que simplemente son especulaciones. Como estamos viviendo una nueva era y hay una transición de una era a otra, estamos en ese cambio. Y ahorita hay cosas que no entendemos. Las entenderemos después, como hoy por hoy podemos entender en esa nueva era en la cual antes del diluvio y después del diluvio. ¿Por qué? Porque la Biblia ya no lo dijo. Ahora, no quiero decir que el ser líder es una tarea fácil, de ninguna manera, sino todo lo contrario. Por eso Dios le dio 2 mandamientos esenciales a Josué. Mire lo que dice en el versículo 6, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Vemos como el que escoge es Dios. Jesús menciona, hablando de sus discípulos en el Evangelio de Juan, dice: ustedes no fueron los que me escogieron a mí, fui yo el que los escogió a ustedes. Hablando de los discípulos, usted no escogió a Dios, no, usted escogió apartarse de Dios, usted y yo, porque lo que menos queríamos era ser confrontados con nuestro pecado, con nuestra vida desordenada. Pero sin embargo, cuando vino la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos redarguyó, y dice que el Espíritu Santo, que Jesús iba a rogar al Padre para que enviara el Espíritu Santo y que nos redarguyera de pecado. ¿Cuál es el pecado? El pecado imperdonable es de no aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, el único medio de salvación. Entonces, vemos cómo Dios escogió a Moisés y después de Moisés también vemos cómo escogió a Josué. Ahora, ¿por qué lo escogió? Bueno, en la soberanía de Dios, Él es el que escoge. Sin embargo, ese sentir Dios puso un sentir en Josué para seguir y estar fiel a los pies de Moisés. ¿Por qué? Porque nadie puede estar en autoridad si no se somete en autoridad. Y es difícil, por ejemplo, alguien que no se somete en autoridad quiera gobernar a los demás, porque pierde poder, pierde respaldo, pierde esa
capacidad de que los demás lo sigan naturalmente. Si yo no me someto a mis pastores, es difícil. No va a haber un respaldo de parte de Dios para que ustedes se sujeten a su pastor. Amén. Es sencillo. Si un hijo no se somete a su padre, es difícil que cuando llegue a ser padre pueda enseñar la sujeción. Ahora recuerden de que todos estamos en un proceso. Pero a la mujer es difícil que los hijos le hagan caso si no se somete a su marido. ¿Saben? Ya va a empezar el pastor. Pues es lo que es. Ese es el orden divino. Es Dios, Cristo, el hombre, la mujer y los hijos. Es como Dios lo establece. Ese es un orden. Y fuera de ahí es un desorden. Cuando los hijos quieren gobernar a la mamá, o la mamá es la que quiere mandar en la casa, entonces ya es un desorden. Se le conocería como el desorden satánico. Porque si no es de Dios, ¿de quién es? Ahora, no se enoje conmigo. Es lo que está establecido ya. Ahora, ¿es que Dios ama más al hombre que a la mujer? No. Dios los amó a los dos. Dios bendijo a los dos en la creación. Sin embargo, por orden, así es. Imagínense que aquí todos fuéramos pastores. No, pues no. No tiene que haber una cabeza. Y no estoy hablando de jactancia, no se imagina la responsabilidad. Muchos quieren mandar en la casa, pero por querer mandar, pero en la autoridad tiene que venir acompañada de la responsabilidad. Y ahí es donde, bueno, vemos cómo Josué fue inspirado, fue un sentir que Dios puso en él para seguir a su líder Moisés, porque era un buen líder. Y vemos cómo él tuvo el privilegio de estar cerca de Moisés, inclusive cuando recibió los mandamientos. No estaba ahí cuando recibió los mandamientos, pero cuando Moisés descendió del monte, vemos que el que estaba ahí era Josué. Mientras todos los demás estaban en fiesta, adorando a su becerro de oro, y él estaba ahí fiel, esperando a su maestro. Por eso, ¿es fácil ser líder? De ninguna manera. Por eso es Dios el que le dio estos dos mandamientos: esfuérzate. Y aquí habla de algo voluntario de parte de nosotros, que nos tenemos que esforzar, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras posibilidades. Lo imposible déjeselo a Dios, pero lo posible, el prepararnos, el estudiar, el capacitarnos. Si usted va a ser papá, prepárese. Hay libros y sobre todo la Biblia que nos enseña cómo ser un buen padre. ¿Qué voy a hacer, mamá? Pues aprenda. ¿Cómo ser una esposa? Aprenda de Sara, aprenda de las mujeres que la Biblia nos enseña, mujeres líderes que influenciaron en la vida de las demás mujeres. Por eso, por algo están aquí estas personas escritas, sus nombres hasta escritos aquí en el libro de la vida. Y le dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Dice que en Apocalipsis ya nos enseña: y los cobardes no heredarán el reino de Dios. Y no habla de esa cobardía de que tengo miedo. No, todos podemos llegar a tener un temor, un miedo. Sin embargo, habla de los cobardes. Es aquel que, por ejemplo, un soldado que está al frente y que es soldado porque ya se capacitó, porque sabe manejar un fusil, sabe manejar el arma, lleva el uniforme, lleva tal vez una placa, pero a la hora de estar ahí y enfrentarse al enemigo, sale corriendo. Y eso habla ya de los cristianos. No hablo de la gente que no conoce, no, de la gente que ya conoce, en este caso cristianos, que están al frente de batalla y desertan. Esos los llama cobardes. La Biblia dice: y los cobardes no heredarán el reino de Dios. Así que eso se llama apostatar. Por eso le dice: esfuérzate y sé valiente. Mire lo que dice el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y nos da el propósito Ese nos va a explicar el propósito. ¿Para qué quieres que sea valiente, Dios? ¿Para qué quieres que me esfuerce, Dios? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. En este caso, ¿qué es lo que le mandó?
la ley de Dios, la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Cumple la ley. Ahora recuerde que ya nosotros como gentiles, como cristianos, en una nueva identidad, ya no estamos obligados a cumplir la ley que le dio a Josué, pero sí tenemos un nuevo mandamiento. De hecho, son 2 mandamientos en el cual podemos cumplir toda la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo Jesús. El amar a los demás, porque el amar a los demás no le voy a robar, no le voy a mentir, no le voy a robar a la esposa, no le voy a robar su carro, no voy a hacer nada de eso, porque le amo, porque primeramente amo a Dios, y porque amo a Dios entonces puedo cumplir los otros 6 mandamientos que implican los 10 mandamientos morales. Ahora, conforme dice, para cuidar de hacer conforme a la ley de Dios, no al concepto del mundo, porque el concepto del mundo es el que no tranza, no avanza, el que me la hace, me la paga. Esos son los conceptos del mundo, el pensamiento del mundo, la filosofía del mundo. Pero la ley de la palabra de Dios es diferente, y eso violenta lo que es el pensamiento del mundo. Por eso menciona, dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Lo que dice fulanito, lo que dice sutanito, no. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué pensaría Dios? ¿Cómo estamos obrando en nuestra familia? Como padres, como esposas, como esposos, como hijos, como cristianos, como casa de oración. Por eso habla, dice, ni a diestra ni a siniestra, ni a izquierda ni derecha, hay un solo camino, porque hay muchos caminos que parecen derecho. Pues véngase por aquí y pare de sufrir. Pues véngase por acá que los mormones, los testigos de Jehová, ya te desviaste, te perdiste. Dice, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. En todas las cosas, sí. En las finanzas, también en las finanzas. En la escuela, también en la escuela puede ser prosperado. En todo lo que emprendas, aquí dice. Ahora, no los estoy llevando a un pensamiento materialista, pero es causa y efecto. Trabajo bien, soy honrado, cuido de mi trabajo, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que me va a seguir a mí? Las bendiciones. Habla a los hijos de Dios, en este caso Jesús les dice, y las bendiciones te seguirán. Cuando menciona el Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, al terminar de mi solución, dice así, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Se supone que somos nosotros. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero aquí habla muy claro, dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué son señales? Bueno, sanidad, cuidado de parte de Dios, nos van a seguir las bendiciones. Nosotros no tenemos que andar detrás de las bendiciones. No, las bendiciones te alcanzan. Nosotros obedecemos y las bendiciones son añadidas. Por eso habla el Señor, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Solito. Simplemente obedezcamos la palabra de Dios y todo lo demás viene por añadidura. El cuidado de parte de Dios, la provisión del trabajo, inclusive la obediencia de nuestros hijos. Cuando vemos la obediencia de nuestros hijos es porque es causa y efecto, porque están imitando. Pero se imagina que nosotros de desobedientes, ¿cómo podríamos exigirles a nuestros hijos obedezcan y nosotros no obedecemos? Ayúdame y nosotros no ayudamos. Dame y nosotros no damos. Amén. Por eso, mire el título, como ahorita que decía, Don Josué y su pandilla. En inglés es Top Cut, algo así, no sé si se acuerdan. ¿No? A lo mejor no, se sienten muy jóvenes o son muy jóvenes, no se acuerdan. Pero
habla de esas caricaturas, hasta esas son sanas, no tenga miedo si las pone a ver a sus hijos, mejor esas caricaturas que otras caricaturas que son llenas de violencia. Pero habla de Don Gato y su pandilla, y Don Gato y su pandilla habla para llevarlo, para entenderlo. Don Gato, su familia era su pandilla, porque era con los que convivían, los que vivían juntos en ese barrio. Y tal vez es como tu equipo de trabajo, tu familia, lo que compartía la semana pasada, sus compañeros de milicia, porque ¿quién más se va a interesar por tus hijos? Pues tú como padre. Y tú como hijo, ¿a quién vas a cuidar? ¿La yarda del vecino o la yarda de tu casa? ¿Qué es la de tu papá? Pues la yarda de tu papá. Amén. ¿Quién va a cuidar las ollas de la cocina de tu mamá? Pues tú, porque a lo mejor van a ser tuyas. Ahora, su pandilla estaba compuesta por Benito Bodoque. No sé si ¿hay alguien que se acuerda de esa caricatura? ¿No? ¿Sí? ¿Uno que otro? ¿Sí? ¿Dos? ¿Tres? Bueno, en esas caricaturas había un gatito que era Benito Bodoque. Había otro que se llamaba Cucho. Él era el enamorado. Había el otro de Demóstenes. Y había otro Panza, pero el más flojito. Total, este era su equipo. Y en la familia siempre hay de todo, hermanos. Tal vez está el gruñón en la casa, tal vez la vanidosa o el vanidoso, o está el trabajador o la trabajadora, o el flojito o la flojita. Hay de todo en la casa. Sin embargo, que tenemos que aprender a vivir con ellos y enseñarles, influenciar en ellos. Obviamente que ya como padres, estoy hablando de los padres, estamos entendiendo el papel de nuestros padres cuando nosotros éramos hijos, porque como hijos, pues niños o adolescentes o jóvenes, estamos en desobediencia. No a todo le decíamos, sí papá, yo voy, sí mamá, yo lo hago. No, pero fuimos aprendiendo, y como padres, la mejor lección para padres hasta que llegamos a ser padres. Y el hijo no va a aprender a ser hijo hasta que ya es padre también. Por eso vemos cómo todos en esa caricatura, todos seguían a su líder Don Gato para hacer sus travesuras inocentes. Eran travesuras inocentes. Aún el reino animal tiene sus líderes en sus manadas. Por ejemplo, los patos vemos como el que cuando van emigrando de un lugar a otro, el que va al frente es el más fuerte, va rompiendo el viento. Vemos como el rey león en su manada pues cuida de su edén, cuida de su manada, de los cachorros y de todo. Así hay, el reino animal nos enseña muchas veces cómo como padres debemos de ser responsables y cuidar por los de nosotros. Amén. Amén. Sí. Nosotros somos personas pensantes. Nosotros no nos movemos por instintos como los animales. Ellos no se les predica, no se les enseña, no se les lee. ¿Por qué? Porque ellos se manejan por instintos. A un padre, en este caso, el rey león, a él no se le enseñó cómo debe de hacer un rey león. No, él ya sabe. Digo rey león para entender el reino animal, pero espero y me explique. ¿Por qué? Porque ellos se manejan por instintos. Pero nosotros somos personas pensantes y se nos enseña, se nos instruye, y nosotros razonamos y decidimos a quién seguir. Habrá muchos que tal vez no tuvieron muy buena influencia de sus padres. La semana pasada yo compartía, a mí mi padre no me enseñó a trabajar. No quiere decir que no trabajara, pero trabajaba pues vamos a decir, no de lo que yo hacía. Yo comencé joven yendo a la labor, trabajando en un taller, en otro, comencé y aprendí. Y eso es lo que me desenvuelvo, lo que es mi trabajo. Pero yo no tuve una imagen a quien seguir. Pero eso no determinó mi vida ni mi futuro. Yo decidí. Y no me pongo de super hermano, no. Usted decide. Usted es la suma de los pensamientos que tuvo en el pasado.
¿cierto? Ahora, si su padre fue una buena influencia, usted decide. Vemos cómo Josué decidió seguir a Moisés y nosotros decidimos, en este caso, seguir a Cristo. Y cómo nos deja desde el Antiguo Testamento lecciones para nuestra vida, para que aprendamos de las lecciones de los demás, cómo vivieron, para que podamos imitar sus pasos. Dios puso una gracia en los hombres que Él llamó para influenciar en su pueblo, para que le siguieran a través del ejemplo de ellos. Por ejemplo, Noé. Se imagina, Noé recibió el llamado de parte de Dios, halló gracia ante los ojos de Dios y Dios le llamó para que construyera el arca. Pero no dice que él solo estaba ahí, estaba su familia. ¿Se imagina la esposa? ¿Que te llamó quién? ¿Que te habló quién? Pero si él no hubiera sido un padre ejemplar, pues para empezar, Dios no va a poner su gracia sobre algo que está sucio. Primero lo limpia. Por eso da el ejemplo Jesús. Nadie usa un vaso sucio. Primero lo limpia y luego lo usa. Entonces Dios vio algo en Noé. No que fuera un hombre perfecto, pero sí vio un hombre, vio fidelidad, vio constancia, vio un hombre que tenía capacidades, cualidades que Dios inertemente puso que ya venían inertes en él. Simplemente cuando lo llamó, él obedeció y vemos que siguió el proceso en esa obediencia, y cuando obedece dice que entonces sí le dice, entra al arca. Después de que construyó, siguió pasos, y es lo que todos debemos de seguir. Y vemos cómo Noé también estaban sus hijos, porque fueron los que se salvaron. Si él no hubiera influenciado como padre, imagínense, sus hijos se hubieran ido, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Muchos salimos de la casa porque no veíamos el ejemplo de nuestros padres, o se han ido nuestros hijos porque no vieron el ejemplo de un buen padre. Amén, amén. Sí, hermanos, no se enoje conmigo, trato de enseñar la palabra de Dios. Vemos cómo Abraham, vemos cómo lo siguió su sobrino. No tenía hijos, pero lo siguió su sobrino. Influenció en el sobrino de un hombre obediente, un hombre que caminó por fe, que no sabía dónde iba a ir cuando Dios le llamó a la tierra prometida, y él salió y obedeció. Y dice la escritura, y llegó a Canaán, a la tierra prometida. Pero la Biblia no me dice que Dios le dijo que llegara a Canaán. Eso implica de que cuando caminamos en obediencia, llegamos a la tierra prometida, hermanos. Vemos otro ejemplo, como Moisés, cuando Dios lo llamó para que liberara a su pueblo de Egipto, él obedeció e influenció en los demás. Y no eran uno, eran dos. Eran hasta millones de personas, porque salieron 600,000 personas. Dice, sin contar mujeres y niños. Imagínense cuántos serían. Y siguieron a Moisés, siguieron a Dios a través de Moisés. Y ahora vemos cómo Moisés influenció la vida de Josué. Y ahora a él le da la encomienda de repartir la tierra prometida. Pero antes de repartirla, le dijo, vas a ir a hacer guerra a las naciones que están ahí en esa tierra, y que las iba a echar fuera de ahí. Vemos otro hombre llamado David, cómo la gente le seguía. Aún así él había salido huyendo porque lo perseguía el rey Saúl. La gente le siguió y le seguía. No quiere decir de que haya sido un hombre perfecto, pero la Biblia registra también sus errores, así como nosotros tenemos errores, ¿no es cierto? Todos tenemos errores, hemos fallado. Sin embargo, bueno, no es de que Dios sea un Dios pasalón, no, simplemente vamos a pagar las consecuencias. Pero se imagina, si no nos acercamos a Dios, ¿dónde terminaríamos? Por eso, otro de ellos era Juan el Bautista. Tenía sus discípulos, y mire que sus discípulos, dos de ellos siguieron a Jesús, lo que era Juan y Andrés, pero ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Pero así como Juan el Bautista dijo, no, yo solamente, yo ni soy digno de atarle la cuerda de las sandalias de Jesús, ¿no? Pues seguirle a él. Digo, yo necesito menguar para que él crezca.
Vemos más adelante cómo los apóstoles siguieron a Jesús para a la postrer influenciar en el mundo predicándoles de Cristo. Y hoy estamos aquí por aquellos hombres que obedecieron a Jesús. Por eso, miren el poder de la influenciar en los demás. Vemos, por eso menciona, miren lo que dice el versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Quiere decir de que constante en la oración, constante en el estudio. No quiere decir tampoco de que no puedas hacer las cosas cotidianas y que todo el día lo estés estudiando. No, porque, bueno, eso es para ciertas personas que Dios llama para que sea ese su trabajo nada más. Pero si usted como padre o usted como madre, pues tiene responsabilidades con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con la sociedad. Y tiene que vivir, tiene que ejercer su trabajo. Pero dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Todo el tiempo trabajando. Que si estás viendo algún programa, bueno, medita si viene de parte de Dios, o extrae tal vez inclusive de una noticia. Estás viendo el noticiero, bueno, ¿qué puedo aprender de aquí? Bueno, de la conducta del ser humano, cómo está viviendo. Y vemos cómo dice, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pero ¿cómo podría guardar algo que no he estudiado? ¿O cómo podría obedecer algo que no sé? ¿Cómo es que vas a saber? A través del estudio de la palabra. Y si yo preguntara, ¿cuántas veces abrió la Biblia hoy en la semana? En esta semana. Y miren, no levante la mano, simplemente me dice, ay Señor, te debo esta semana. Sí. Y todas las que le debes anteriormente se van acumulando. Por eso el estudio de la palabra, hermanos. Estamos aquí no porque seamos mejores, hermanos, sino porque Dios nos está llamando a que nos preparemos y nos capacitemos para estos tiempos que están por venir, hermanos. Esto no va a mejorar. No soy negativo, pero esto no va a mejorar, y la única manera que usted puede solucionar los problemas en su matrimonio, en la familia, en la sociedad, en la pandemia, cómo puede vivir en una escasez, es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, habla del conocimiento, conocer, hermanos. ¿Por qué mi hijo está así? ¿Por qué la rebeldía del esposo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Bueno, es a través del conocimiento. Haga las preguntas correctas y le aseguro que Dios le va a dar la respuesta correcta. Amén. Porque no esconde su palabra. Ya no la enseñó, no la está enseñando. Y seguiremos aprendiendo. Va a haber cosas que sin duda vamos a experimentar, que como ahorita en esta pandemia, algo que no se había vivido, así como en los días de Noé. No llovía, imagínense. Lo tomaban como loco a Noé, construyendo un arca donde pues no conocían lo que era la lluvia, porque dice la palabra de Dios que Dios da un rocío en la misma tierra y regaba toda la tierra. No había necesidad de lluvia, pero hasta que Dios abrió las compuertas de los cielos y viene la lluvia. ¿Y qué es esto? Lluvia. Por eso no había arcoíris antes, porque no había lluvia. Y ahora el arco iris, la Biblia registra que lo dejó para acordarse que no va a destruir la tierra nuevamente por agua, pero viene por fuego, y ya no juego. No, pero así es, hermanos. Dice que todos los elementos van a ser fundidos. Que no lo acepto, pastor, te reprendo. Cancele, repréndame, haga lo que quiera, es lo que va a pasar. Y si usted no está instruido en la palabra de Dios, ¿qué es esto de la pandemia? Bueno, lea Mateo 24, y ahí se lo va a decir. Guerras, rumores de guerras, nación contra nación. ¿Cómo está esta nación ahorita? ¿Cómo estaban las noticias anoche? Saqueando la gente, haciendo aquí, haciendo allá, en el nombre de la justicia. Y ahí voy para allá. Sigue diciendo, dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué dice no temas y desmayes? Porque todos tendemos a cansarnos, a desanimarnos, a desalentarnos. Es natural. Los hombres de Dios se cansaron. Elías se cansó, se desanimó,
Moisés se desanimó. Eran humanos, como nosotros. Sin embargo, Dios los llamó y dijo a Elías, le dijo, ¿qué haces ahí? No, le dijo, ¿qué haces en esta cueva? Anteriormente le dio de comer, le envió un ángel para que lo alimentara y se quedó dormido, salió huyendo porque tenía miedo. Y vemos cómo le dijo el ángel, dijo, come, levántate y come, porque largo camino te resta. Y tal vez a algunos ya no nos queda mucho tiempo. Bueno, no me siento muy viejito, pero no sabemos el día de mañana. Pero hay otros que todavía tienen fuerzas, aprovéchelas para servirle al Señor. Sin duda no podemos decir que Josué fue un hombre que no fue un gran líder, un gran estratega militar, un hombre íntegro, un fiel seguidor de Moisés, porque nadie puede estar en autoridad si no se somete en autoridad. Si hubiera imaginado que Josué todo el tiempo ahí con él, ahí, y llamó a Juan de los Camotes, es un decir, es un dicho, a Juan de los, cuando él ni siquiera nada de nada con Moisés, el que de rebelde, no. Dios fue preparando el corazón de Josué y Dios iba viendo la fidelidad de él también, que estaba siendo instruido, que estaba aprendiendo de su maestro para que a la postrer Dios lo usara. Si usted quiere ser líder en la iglesia y son de los rebeldes y que no voy, no hago y no veo las transmisiones que mi pastor me da, ¿cómo espera que Dios lo use? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo espera que Dios lo use cuando hacemos un llamamiento a la oración y no vienen? Y pasa algo, pastor, ore por mí. Bueno, sí, es mi trabajo, orar por usted. Pero, mire, es como dar un cheque sin fondo. Si no tiene fondos, usted no tiene fondos en el banco, por favor no lo dé, va a ir a la cárcel. Y si usted, mire, cuando usted tiene fondos, usted está con Dios, está obedeciendo la palabra de Dios, tiene fondos ahí en el banco de Dios. Y usted dice, Señor, haz esto, y no tiene fondos. Cuando en el libro de los Hechos, capítulo 17, nos enseña de una mujer de se les conocía que eran exorcistas, expulsaban demonios. Y dice que en una ocasión, un hombre que estaba posesionado de un demonio, ellos dijeron, te conjuramos por Jesús, el que predica Pablo. Y dijo el demonio les contestó a través de ese hombre endemoniado, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y sabes que salieron corriendo y desnudos, hasta los desnudó. ¿Cómo podrías llegar tú y decir, Señor, en el nombre de Jesús sana a mi hijo? Y Dios, ¿y la cuenta de mi hijo cómo está? En ceros. Ay, pues ¿cómo te defiendo, mi hijo? Pero cuando mire, Dios bendice de dos maneras. Uno nos bendice porque Él es Padre, Él es Creador y está comprometido consigo mismo, no con nadie más. Él sustenta la creación. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Pero también Él bendice la obediencia. Lean Deuteronomio 28, y si hicieres esto te bendeciré, si hicieres esto te bendeciré, pero si desobedeces también voy a ser fiel en el castigo, en la exhortación, en la disciplina y la vara. Que no, pastor, no, pues aunque no quieras. Muchos de nosotros hemos sido disciplinados por desobedientes. Y si no entiendes, la prueba se vuelve más difícil y más difícil. Habrá algunos que ya divorciaron, lo otro divorcio y no estás entendiendo. Una vez hice un comentario que no entendías, mujer, que Dios te quería soltera. Y ya fuiste con uno y luego con otro y luego con otro. Quizás, ¿se acuerdan una vez que me hice el comentario? Sí, hermanos. Bueno, porque, la mujer samaritana, si hubiera entendido cuando Jesús le dijo, mira, 5 maridos has tenido y con el que vives no es tu marido. Bueno, aquí habla de 2 partes también. Para un divorcio tiene que haber 2 partes. Amén.
No estoy culpando a la mujer, no, tal vez eran hombres desobligados. Por eso, bueno, mire bien, observe. Sin embargo, todos le vemos cómo Josué obedeció sometiéndose en autoridad. Y sin embargo, no todos le siguieron con integridad, con fidelidad. Siempre habrá hombres y mujeres que con agendas escondidas que seguirán a sus líderes, pero con malas intenciones. Siempre. Mire Judas, seguía a Jesús, pero no amaba a Jesús. Demas andaba con Pablo, predicaba con Pablo, pero dice que amando más a este mundo se fue a Tesalónica. ¿Que no amaba a Jesús? Sí, sí lo amaba. ¿Amaba a los hermanos? Sí, sí los amaba. Pero amó más a este mundo y apostató. Es un vivo ejemplo de la apostasía. Entonces, siempre habrá gente así. Mire Judas, otro ejemplo, bueno, del que mencioné. Judas seguía a Jesús, pero con una agenda escondida, porque cuando vio la oportunidad, vendió a su maestro, vendió a su Señor, vendió a su amigo. Y eso sí es, ahí sí había malignidad. Habrá muchos, igual inclusive en las iglesias, hermanas, y no diga presento, amén. No, no. Dios lo sabe. Dios sabe por qué vino hoy. Tal vez lo trajeron a fuerza o la trajeron a fuerza. Yo no sé. O porque si no, mi papá se enoja. No, yo no sé. Pero está aquí por algo. ¿Sí o no? Y Dios está tratando ahí en su corazón. Tal vez, ay, me duele lo que me dice el pastor, pero lo necesita. La medicina es amarga, pero la necesitamos, ¿no es cierto? Porque si no, nos vamos a morir. Vemos cómo que no todos, por ejemplo, sí, habrá muchos, y digo, esto es de ley. En las iglesias siempre hay gente, y no quisiera que todos sean así, no, de ninguna manera. Hay gente íntegra, porque ya vemos Josué, Moisés, pero siempre habrá gente con malas intenciones, que ven a ver qué sacan o que aprovechan. Sí, hermano, o sea, no se sientan mal. O si es para usted, siéntase mal y corrija. Sí, porque de nada serviría venir aquí, ay, que siento bonito. No, la palabra confronta. Yo no pretendo ofenderle, pero es mi trabajo, hermanos, que se incomode con la palabra. Y no es fácil, hermanos. Miren, yo los veo a todos y algunos están así, pero que si no les digo esto, que el que me va a regañar a mí es el Dios. Te di mi palabra, te di el mensaje. Mire, vamos para allá. En las iglesias siempre va a haber gente oportunista también. Tal vez una posición, tal vez porque ahí dan comida, tal vez por algo. Todos venimos por necesidad, hermanos. Tal vez porque tenían necesidad del matrimonio, o tenían necesidad de un trabajo, o porque vengo enfermo. Y todos venimos a la iglesia por una necesidad. Yo vine por una necesidad. Me confrontaron con la palabra de Dios, me di cuenta de mi condición, me arrepentí y ahora estoy predicando la palabra. Usted está aquí porque tuvo una necesidad. Recuerden de que el hijo pródigo no regresó a la casa porque amaba al padre, no regresó porque tenía hambre y por envidia. Porque dijo, ¿cuántos jornaleros? Ay, yo estoy muriendo de envidia. Porque ellos sí tienen comida y yo no tengo comida. Hasta los cerdos tienen comida, hasta tenía envidia de los cerdos. Sin embargo, todos, de alguna manera, va a haber también envidiosos en su familia, en su casa tal vez, con su hermano, su hermana, y tienen envidia de uno y de otro, por las herencias. Miren el ejemplo del hijo pródigo. Otro ejemplo que vienen con Jesús, dice, dile a mi hermano que reparta con él su herencia, pero él ya era de él. Y Jesús le dijo, ¿quién me ha puesto como partidor de herencias? De ninguna manera. Él vino a predicar la palabra. Ahora, también en el trabajo, tal vez en su trabajo está sufriendo la discriminación, o está sufriendo
por alguien que trae una agenda escondida, que a final de cuentas quería la posición que usted tenía, ya la tiene y ahora usted lo hace a un lado. Eso es común, hermanos. La Biblia registra un episodio doloroso en esta parte en este libro de Josué, donde en el capítulo 6 menciona de que Dios envía, primero llegaron y derrotaron a la ciudad de Jericó, y Josué obedeció, siguió las instrucciones de parte de Dios, dijo: rodea la ciudad, ahora rodéala otra vez, otra vez y otra vez. Y cuando dijo Dios, entonces ahora sí, mañana van a entrar, y fue Dios el que derribó las murallas de Jericó, las cuales, según los estudiosos, era imposible de que alguien derribara esas murallas. Y está comprobado de que las murallas cayeron de afuera, perdón, de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Porque comúnmente si van a atacar a la ciudad que está amurallada, pues mandan bombas, misiles o lo que sea para derribar esa fortaleza. Y se ve la evidencia porque es hacia adentro. Pero hoy, en este caso, fue de adentro hacia afuera. Fue más que el dedo de Dios que derribó en sus fichitas. Cayó la muralla y entró el pueblo de Israel y venció a Jericó. Pero después de eso, estaba otra ciudad, otra nación de Ai, así se llama. Ai, me quejé, no, así se llama, Ai. Y resulta de que Josué envía para inspeccionar la ciudad y regresan los guías. ¿Es que? Es que no les oigo. Los espías, gracias. Los espías, y aquí todos predicamos. Y los espías llegaron y dijeron: no, ¿saben de qué? Pues, facilito. No, hermano, no envíes a todo el ejército, con 3,000, 2,000 o 3,000, con eso acabamos con ellos. 3,000 con 3,000, dale 3,000. Y enviaron a 3,000 y les dieron una corretiza. Y dice el registro de la Biblia que murieron 30 y... no recuerdo ahorita. Dice que 36 hombres murieron. Pero ¿por qué murieron esos hombres? ¿Por qué los hicieron huir de esta nación tan pequeña? Y la Biblia no lo registra en el capítulo 6, donde dice que Josué se postró ante Dios y dijo: mira, Dios, lo que hace, ¿por qué permitiste que fuéramos humillados? ¿Qué van a decir de tu nombre? Mira que tú nos sacaste de Egipto, mira que esto. Y Dios ahí: levántate, Josué, levántate, te estoy diciendo. Ese ya es de mi cosecha. ¿Por qué? Porque lo exhorta. Dijo: ustedes han permitido el anatema en la casa. ¿Pero de qué estás hablando? Fórmalos a todos y te voy a decir quién es. Estoy parafraseando para entender el punto. Porque resulta que uno de ellos, de las tribus, un solo hombre, fíjese, un solo hombre robó de Jericó un manto babilónico, robó plata y robó oro. Y vio la oportunidad y sacó su agenda escondida, que era el robo, el hurto, y se llevó y lo escondió para entender, en su casa. Lo escondió ahí y ahí lo tapó. Nada pasa y se fue. Y resulta que ahí ya no hubo respaldo de parte de Dios, porque Dios les había dicho: quemen todo, acaben con todo. Y eso es lo que Dios quiere, que acabes con el pecado, con todo. Porque anatema, eso significa maldito es. Él no quería nada, Dios no necesita nada del maldito, del anatema. Entonces, cuando fue evidenciado, le dijo Josué: ok, dime qué hiciste. Dice: pues yo robé, yo codicié, dice la escritura. Yo codicié y hurté ese manto babilónico, oro y un lingote de oro y plata. Entonces dice que lo llevan y juntan a toda su familia, hijos e hijas. Mire, si es que usted está creyendo que su pecado no va a perjudicarle, va a perjudicar a sus hijos, a sus hijas. Vemos cómo ese hombre llamado Acán tomó, dice, Dios lo mandó a
lo mandó a apedrear junto con sus hijos, con sus hijas y con todo lo que tenía, y después quemaron todo. ¿Qué cruel sería de quemarlo y luego después apedrearlo? No, los apedrearon, los mataron y luego los quemaron. Así es lo que Dios quiere, quemar, fundir el pecado dentro de nosotros, que no quede nada. Ahora, si usted cree que Dios es cruel, bueno, en Dios no hay crueldad, hay justicia. Esto no es venganza, es justicia de Dios para salvaguardar la vida de los demás. ¿Qué si hubiera seguido permitiendo el anatema ahí? Cada vez que iban a conquistar, iban a perder, iba a morir gente. Y Dios dijo, limpia primero esto, entonces ahora sí te respaldo. El punto es este, de que Dios, cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros teniendo el conocimiento de la voluntad de Dios y lo desobedecemos, en ese momento hay muerte. El pecado produce muerte, ¿cierto? La paga del pecado es muerte, ¿ok? Y aquí fue literal. Hubo muertes por causa de uno solo. Y vemos cómo también es para salvaguardar la vida de los demás y mantener el orden. ¿El orden en qué? En su nación, en el pueblo de Dios. Que hubiera un orden. Ahora, veamos esto. Hoy le llaman justicia, vamos a lo cotidiano. Pastor, ¿qué puedo aprender de esto? ¿O cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Bueno, creo que ya di muchos ejemplos, pero hoy le llaman justicia al desorden. Y creo que si usted no vio las noticias, se va a dar cuenta de lo que está pasando en Estados Unidos. La anarquía, y toman la justicia en sus manos, rompiendo los mismos ideales de justicia por lo que están luchando, pisoteando y saqueando a los demás, y se esconden entre la multitud para cometer sus fechorías y vandalismo en el nombre de la justicia. ¿Sí me entiende? ¿Sí? ¿O alguien está ajeno a lo que está pasando ahorita? Bueno, pisoteando la justicia de los demás. Hablo de esa acción de aquel policía que mató, es duro decirlo, pero sí, mató ese policía que hemos visto las imágenes, como ese policía tenía esposado a un hombre de color llamado George Floyd, y tenía su rodilla sobre él. No 10 segundos, 15 segundos, hablan que 8 o 9 minutos, algo así. Y los demás estaban viendo, los demás policías. Yo no estaba ahí con la rodilla, pero eras testigo. Y tu responsabilidad como autoridad es salvaguardar la vida de los demás. Por eso tienes autoridad. El padre tiene autoridad, sí, pero esa autoridad tiene que estar acompañada de la responsabilidad. De que si los policías, si la gente le tiene miedo a la policía, hay un problema. Es porque no están haciendo bien su trabajo, porque están abusando de la autoridad y no tomando la responsabilidad, porque para eso está la policía. No está para estar atacando a la gente, no, es para salvaguardar a la gente, inclusive hasta de ellos mismos. Cuando ellos se quieren suicidar, hasta arriesgan su vida los policías. Eso debería de ser. Ahora déjeme decirle esto, de que ese policía, a pesar de que llevaba una placa y que esa placa respalda todo el estado, respalda el gobierno de Estados Unidos, eso no quiere decir de que todos los policías sean igual o piensen igual, de ninguna manera tampoco. Pero tampoco toda esa gente que está protestando está en la misma línea que todos los demás podamos estar indignados por la injusticia. ¿Me explico? Porque de los dos lados hay un desorden. La Biblia me enseña que sométase a las autoridades, ¿sí? Por eso traemos mascarilla, porque nos estamos sometiendo a las autoridades, ¿no es cierto? Y por precaución, ¿sí? No es para que, a ver qué mascarilla me pongo hoy, no es para cuidarnos de nosotros mismos. Y no es que la autoridad esté siendo negligente o que esté abusando de nosotros, es que los quiero ver con mascarillas, porque yo vendo mascarillas, no.
No, no, no. El gobierno te está diciendo, te está ordenando. A la gente le he dicho, mantengan la distancia social. ¿Qué está haciendo la gente? ¿Cómo estaban ayer? Bueno, han sido testigos. Todos ahí juntos, ahí hasta abrazados, columpiándose, volteando las patrullas. Es un desorden, es la anarquía. ¿Por qué? Por no haber sujeción. Ahora, por eso mencioné hace un rato, es difícil sujetarse a un presidente que no se sujeta también a las mismas autoridades. ¿No es cierto? ¿Me estás oyendo? Sí, sé qué terreno estoy pisando. Porque mire, por ejemplo, a mí me puede decir, a ver, muéstrame tus impuestos. A ver, muéstramelos tú. Un hijo tiene toda la autoridad de decirle a su papá, oye papá, pues ¿qué está haciendo con esto? Porque si, obviamente que se lo pide en un orden y con respeto. ¿Sí? Porque el padre, aún a pesar de que es padre y es líder, también está sujeto. Los pastores estamos sujetos a ¿qué? Al orden. El mismo Espíritu Santo está sujeto al orden, fíjese. Porque Dios es un Dios de orden. ¿Cómo de que te dio la chiripiona y agarraste y brincaste y entraste en un desorden? ¿O te agarraste a gritar, a bailar, a hablar en lenguas cuando no hay intérprete de lenguas? Creemos en lenguas, creemos en la interpretación de lenguas, por supuesto, pero todo en un orden. Hágase todo en un orden, dice Pablo. Pero el desorden ya cae en el desorden satánico. Pero como Dios establece, Él constituyó pastores, maestros, así va. Es el área que Dios delega a gente común, que los llama primero a ser cristianos y después les da el llamado al ministerio. Pero todos tenemos que estar bajo un orden. El presidente debe estar sujeto a la ley. Y si me dicen, yo no te enseño mis impuestos o mi retribución de los impuestos, ¿por qué no? ¿O qué te hace inmune? Amén. Entonces es difícil respetar a alguien así, pero no es difícil respetar a un hombre que se sujeta a Dios, ¿sí o no, mujeres? Sí. Y no es difícil que los hijos se sujeten a la mamá cuando se sujetan al esposo, ¿sí? Está fácil. Miren, aún no salimos de la pandemia y nos estamos metiendo en otra, en el desorden. ¿Qué no estabas viendo lo que está pasando? Hace unos días estabas, ay, ya que cabe la contingencia, ya que cabe, te soltaron un poquito y te fuiste a hacer el desorden. Hablo en lo general, ¿me explico? No estoy hablando de ti, no, de esa gente que estuvo ahí. Y todos aquellos que a lo mejor no estuvieron ahí, pero porque andaban allá en la playa. Pero su opinión, su forma de pensar, porque están siguiendo a un líder que no es Dios, porque Dios es un Dios de orden. Y Satanás es un Dios del mundo, que está en un desorden. Por eso dice la Biblia, no te amoldes a este mundo, no te amoldes a este diablo, ni a los diablos. En los líderes, en los padres, algunos de los delincuentes, aún hay huérfanos. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en esto, la gente que estaba ahí, y algunos salían con máscaras, pero no por cubrirse de la pandemia, de este virus, sino para que no los reconocieran. Pero había otros que hasta bailaban, disfrutaban de lo quebrando vidrios, es más, salían con cajas ahí del Target, porque se les veía hasta el carrito de Target, haciendo comercial yo también. Pero estaban haciendo eso y salían hasta riéndose, como diciendo, ya les gané, o me salí con la mía. Pero resulta que sale por la televisión y su papá viéndolo ahí, oye, mi hijo, ahí está en la cama, ahí está acostado, está en su cuarto y lo estás viendo en la tele. ¿Qué está haciendo? Es un delincuente robando, aprovechando esa oportunidad para robar, para hacer vandalismo.
¿Qué pensaría ese padre? Ahora, habrá muchos que tal vez, a lo mejor el papá era el que andaba ahí y los hijos estaban ahí en la casa. Oye, mi papá ahí está en la tele, es famoso. Se puede poner, vamos a ponernos a pensar en esas personas, por ejemplo, cuando había huérfanos porque no tuvieron a un padre y tal vez no tenían una imagen a quien seguir. Pero había otros que eran huérfanos porque aún teniendo sus padres estaban huérfanos porque no tenían una motivación, no tenían una imagen a quien seguir como padre. Y por eso terminaron ahí. Porque no les enseñaron, no les instruyeron. Ahora, recuerde esto, hay algunos que no fueron buenos padres, pero también está el caso donde son buenos padres y los hijos desobedientes. Por ejemplo, vemos en Samuel, el profeta Samuel, un hombre íntegro. Sin embargo, sus hijos no siguieron sus caminos. Vemos el caso de Josué, influenciaba en el pueblo. Sin embargo, uno de ellos no obedeció. ¿Era culpable Josué? No, porque él ignoraba de lo que estaba haciendo él. De esos dos lados, cada quien decide. Muchos siguieron el patrón de lo que vieron sus padres, de lo que vieron o de lo que no vieron en sus padres. Tal vez no vieron responsabilidad. ¿Cómo van a dar responsabilidad en su familia? O no vieron, o veían cómo maltrataba a su esposa y ahora él maltrata a su esposa. En este caso, él veía cómo su padre maltrataba a su mamá de él. Ahora pues está repitiendo los mismos patrones. Hacer por hacer no tiene sentido. Por ejemplo, ser un padre, y podemos ser proveedores, pero si no lo hacemos como debe de ser, tal vez eres un proveedor, pero no un maestro en tu casa. O hacer todo lo posible para que nuestros hijos sigan nuestros pasos, obviamente como cristianos. Hacer lo que haga falta para involucrarnos en la vida de nuestros hijos. Disciplinarlos cuando haga falta, enseñarles. Al final, ellos decidirán de todos modos seguirnos a nosotros, siguiendo el ejemplo de Cristo, o ellos van a decidir. Pero serán influenciados por lo mejor o por lo peor de nosotros como padres y madres también. Ellos van a ser influenciados porque un líder es eso, influenciar en la vida de los demás. Y como padres, pues somos líderes. Algunos padres fueron sorprendidos, entre comillas, sorprendidos al ver a sus hijos e hijas en esos disturbios y saqueos. ¿Se imagina que estaban ya en la cena, comiendo ahí la familia y faltaba uno? Y ese llegó ahí con unas pancartas, ahí con todo pintado, o con algo que se robó del Target, o de cualquier tienda que saquearon. ¿Se imagina cómo se sorprendería? Se sorprendería tal vez los padres que les dejaron buen ejemplo, pero otros no. ¿Nomás eso trajiste? Y se preguntarán, ¿dónde está mi niño? ¿Dónde estará ese niño que estaba en la foto todavía? No. ¿O dónde está mi niñita? Todo se reproduce según su género. Es una ley natural. Si influenciamos en la vida de nuestros hijos positivamente con la palabra de Dios, obviamente habrá resultados. Y si no, dice la palabra de Dios, dice, instruye al niño en su palabra, y aun cuando sea viejo, no se apartará. ¿Por qué? Porque ahí queda, dice que su palabra no vuelve vacía. Y tal vez ahí en la prisión, bueno, tal vez ahí, pero vivo. Y tienen esperanza, porque mientras hay vida hay esperanza. ¿Cuántas veces he visto ahí? Bueno, que ya tengo tiempo que no voy, pero pues yo así comencé yendo a las prisiones. Y conocí a gente más libre allá adentro que acá afuera, que obedecían a la palabra de Dios, ahí estando restringidos de su libertad, pero obedecían, estudiando la palabra. Mire, pastor, aprendimos esto, nos juntamos, nos reunimos, oramos, y está en nuestras oraciones, pastor. Todo el tiempo me decían, y yo lo creo que sus oraciones me protegían también.
Todo se reproduce según su género. Hablamos de lo que sabemos y hacemos de lo que vemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ejemplo arrastra. Yo no solamente aprendí por teoría, sino también por práctica. En mi trabajo, pues, mi hijo que trabaja conmigo, bueno, yo les instruyo, mira, hago esto por esto, mídele aquí, mídele así, hagamos esto. Pero también ve el ejemplo. Y le debo de enseñar con el ejemplo, ¿no es cierto? Al igual nosotros, hermanos. Yo aprendí de alguien más y él aprendió de alguien más. Entonces, aprendamos unos de los otros. Ahora, si no tuviste una figura paternal, tampoco te justifica porque ahora tenemos la figura del Padre Celestial como cristianos. ¿Sí? Si usted no tuvo un padre, yo no tuve, así como mencioné, no quiere decir que mi padre haya sido un ogro, haya sido un mal, no, simplemente en esa área yo no le aprendí cómo trabajar, pero sin embargo hubo virtudes en él que aprendí también, como aprendí de sus errores también. Sin embargo, eso no me va a justificar para yo seguir sus mismos pasos, ¿no? Nosotros podemos quebrar ese esquema de influencia negativa de nuestros padres, porque ahora tenemos la Biblia y aprendemos de nuestro Padre Celestial. Usted no se va a justificar delante de Dios, es que así era mi papá, no. Es que así soy yo, no, tampoco. Porque en Cristo somos criaturas nuevas. Ahora yo me pregunto, ¿dónde estaban los padres de ellos, por ejemplo, de esta gente que estuvo ahí en los disturbios? ¿Qué no les enseñaron a respetarlo a los demás con principios y valores? ¿Qué ejemplo les dejaron como líderes, como padres a sus hijos? Como ahorita mencionaba, es difícil seguir a un presidente que pone leyes, pero que él mismo no las cumple. Y mire que estoy pisando terreno frágil y peligroso, porque como pastor ustedes me siguen a mí, ¿no? Se supone que el pastor va enfrente y ustedes me siguen a mí. Bueno, no soy perfecto, perdónenme y adelánteme la que sigue, como he dicho. Bueno, soy un ser humano, por eso no diga sígame a mí, no, siga a Cristo, como yo estoy siguiendo a Cristo. Que si estoy cometiendo errores, ore por mí, no sea negligente, ore por su pastor, porque es lo que nos enseña en la Biblia, orar por sus pastores. ¿Para qué? ¿Para que tengan el pastor que quieren? No, si el pastor que necesiten. ¿De qué serviría ahí apapacharles? Ay, usted no importa lo que hizo, ustedes síganlo haciendo. No, a eso venimos, a que nos exhorte el Padre, a que nos exhorte el pastor de parte de Dios, ¿no es cierto? Si no, ¿a qué venimos? O sea, a corregir, a que nos enseñe la palabra de Dios. Por eso miren cómo Josué termina. Josué termina, y creo que es muy conocido porque lo hemos visto. Lo hemos visto cómo nos enseña ya Josué al terminar su ministerio, ya en sus últimos tiempos, dice que reúne al pueblo de Israel y a los ancianos, a los líderes de las tribus, y luego le dice en versículo 24-14, dice, ahora puedes temer a Jehová y servirle con integridad, con honestidad. Integridad va más allá de la honestidad, pero habla de que si me ven o no me ven, servir a Dios. Dice, y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. ¿Por qué? Porque el contexto nos habla de que venían de su padre Abraham, y Abraham vivía en un Ur de los Caldeos, donde había mucha idolatría, y que Dios toma a Abraham, lo llama el padre de la fe, camina, y de ahí vienen los patriarcas, lo que es Abraham, lo que es Isaac y lo que es Jacob, más adelante Israel, y ahora todas las 12 tribus. Y ahora sí les dice, ahora pues, y en el versículo 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, tú decides, joven, jovencita, padre de familia, madre de familia, tú decides, si mal os parece servir a Jehová, servir a Dios, seguir a Cristo, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, yo y mi pandilla, yo y mi cuadrilla, yo y mis compañeros de milicia, yo y mis hijos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió, dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Y qué creen que pasó? Abandonaron a Dios. En el libro de Jueces, que es el libro que sigue, al terminar, y dice el libro de Jueces, y como no había quien los guiara, cada quien hacía lo que bien le parecía. Ahora, ¿qué aprendemos de ello? Aprendemos de que vamos a obedecer a Dios, sí es cierto. Pero también aprendemos de los errores del pueblo de Israel, cómo más adelante se forma la idolatría. Dios les dijo, saquen todos a los amorreos, a los heteos, sáquenlos de aquí. Y no, al último hasta les cobraron impuestos. Empezar a codiciarse con el pecado, con el pecador. Sin duda no podemos decir que Josué fue un mal líder. Dejó un legado, influenció en su generación a seguirle, pero cometió un gravísimo error. Déjame decirte el error de Josué. Y está en la Biblia, está escondido, pero ahí está en la Biblia. No deja de ser uno de mis héroes en la Biblia. No deja de ser un buen líder en el pueblo de Israel. Sin embargo, cometió el gravísimo error de no preparar a la futura generación para que siguieran sirviendo a Jehová. ¿Qué aprendemos de todo esto? Tenía su pandilla, tenía su familia. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero cuando ya no estuvo Josué, ya el pueblo no sabía, ¿y ahora qué hacemos? No preparó a la futura generación. Mi oración como pastor es preparar al futuro pastor, instruirle, enseñarle. A mí no me debe de tomar por sorpresa la muerte, porque ya la Biblia me lo garantiza. Todo aquel que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Honestamente le digo, no tengo temor a la muerte porque sé a dónde voy, porque la Biblia dice que la muerte de uno de sus hijos es anhelada por Dios también, es bien recibida por Dios. El que vive para Dios también muere para Dios. No tengo temor de la pandemia, no, porque al final de cuentas me voy a morir tal vez de un accidente el día de mañana o hoy mismo, no lo sé. Sin embargo, usted debe estar consciente y también ser precavido. Tampoco no le estoy diciendo que tiente a Dios en la muerte, de ninguna manera. Pero sí que tenemos la responsabilidad de influenciar en nuestros hijos. Y yo como pastor, influenciar en las futuras generaciones. Por eso doy gracias a Dios que, mire, gracias a esta pandemia, aquí están los jóvenes. Que aprendan de la palabra de Dios y también, ¿por qué no?, de su pastor. Y que aprendan de los errores del pastor también. Para que no, si usted ve algo que es evidente en mí, que es un error, no lo haga. No, por favor, no lo haga. Si ve un error, algo que estoy cometiendo, mira, el pastor hace así, ora por él. Amén. Si ves un error en tus padres, ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a criticar? ¿Los vas a, es que mi papá, es que mi mamá, ¿qué vas a hacer? Ora por ellos. Aprende de sus errores para que no lo hagas, porque hablamos de lo que sabemos, pero hacemos de lo que vemos. Y si ustedes tal vez no lo están viendo un buen pastor, pues no tiene por qué seguirme. Bien sencillo, ¿verdad? Si yo no le estoy enseñando la palabra de Dios, usted no está obligado a estar aquí. Vaya a un lugar donde se le predique la palabra de Dios. Pero si se le está predicando la palabra de Dios, ya no es mi responsabilidad. Yo me lavo las manos. Yo le enseño, le instruyo. Yo obviamente trato de vivir, por eso me esfuerzo
y soy valiente. Y no que sea que ya lo haya cumplido, dice Pablo. No, sí, prosigo a la meta, como dice Pablo. No mirando atrás, sino al que está enfrente, Cristo Jesús. Sigamos a Jesús. Usted no siga al pastor, siga a Jesús o siga al pastor por Cristo. Aprenda de lo que le estoy enseñando. Porque no es mi enseñanza, es la enseñanza de la palabra de Dios. Porque usted no se va a poder parar delante de Dios y es que mi pastor, muchos terminaron allá doblando rodillas, es que la tradición que me dejaron mis padres, y la palabra, va a decir Dios, y en mi palabra, es que las tradiciones, y mi palabra, no te va a preguntar por tus tradiciones, o la influencia que tuvo tu padre en ti. No, Él te va a preguntar por su palabra. Por eso el mandamiento: esfuérzate, sé valiente. ¿En qué? En obedecer mi palabra. Si ven algo, una imperfección en mí, yo sí les suplico, ore por mí. Y Dios va a tratar conmigo como ha ido tratando conmigo. ¿Sí? Amén. Estas son mi pandilla. Por ahí está Benito, por ahí está un Cucho, por ahí está un Benito Bodoque, por ahí está ¿qué? Ahí está, hasta Mazute está por ahí también. Sí, así es, hermanos. Aprendamos a vivir unos con otros. Amén.